Buenas tardes con todos. Mi nombre, como ya me presentaron, es Andrés Salazar Arellano. Qué gusto volver a los tiempos de mi ciudad y ver a tantos buenos amigos presentes. Felicito al Colegio de Abogados por esta iniciativa, por estas charlas académicas y me da mucho orgullo ver a tanta gente joven, entiendo que estudiantes de aquí de las universidades, que me llena de orgullo y me llena de ganas de seguir haciendo lo que nosotros hacemos, los juristas hacemos, o en este caso los abogados hacemos, y es velar por la justicia. Yo les voy a hablar hoy, les voy a hablar un poco sobre un tema que me gusta, que me apasiona y que lamentablemente en nuestros tribunales no se lo toma muy en cuenta ni se le da el peso que debería dárselo. Y mi charla de hoy, de estos minutos, lo único que va a hablar es, vamos a tratar de entender cómo tenemos que interpretar los artículos 42 y 43 del Código Orgánico Integral Penal, que se refieren a la autoría y la participación. ¿Sí? El doctor Rodrigo nos habló de debido proceso. Y en función de este debido proceso que tenemos hoy en el Ecuador y que tenemos determinado en nuestra Constitución, la Constitución ecuatoriana tiene un carácter sui generis al debido proceso. He revisado otras constituciones, he revisado textos y el debido proceso en el Ecuador es un derecho. ¿Sí? Parece que a nuestro constituyente se le pasó el análisis de si es una garantía, de si es un derecho o qué categoría normativa tiene el debido proceso. Pero no es que lo hizo sin sentido, porque los derechos tienen una característica específica, son exigibles. ¿Y son exigibles mediante qué? Mediante garantías. Por lo tanto, nosotros en el Ecuador, cuando hablamos de debido proceso, hablamos de que es exigible y que nosotros podemos comparecer ante el juez y desde el primer momento exigirle que corrija los vicios del debido proceso y si no nos hace caso, acudir a garantías jurisdiccionales. ¿Pero qué tiene que ver el debido proceso con la autoría, con la participación? ¿O cuál es el vínculo del derecho penal sustantivo con el derecho penal adjetivo? Cuando nosotros hablamos de derecho penal adjetivo, hablamos de procedimientos, ¿sí? Procedimientos generalmente utilizados por nuestros jueces, por nuestros fiscales, ¿para qué? Para imputar a una persona responsabilidad penal. Yo tengo un tipo penal determinado en el Código Orgánico Integral Penal que me determina una conducta desvalorada, que no tengo que hacer. ¿Sí? El legislador se reunió, como estamos aquí reunidos, y lo que nos dice es, bueno, para la sociedad ecuatoriana, ¿cuáles son las conductas prohibidas? Y ojo, hablamos de conductas prohibidas. ¿Por qué? Porque el derecho penal actual en nuestro país, con una base constitucional, y creo que en todas las democracias modernas, se refiere a un derecho penal de acto. No nos pueden sancionar por nuestras calidades personales, ¿sí? Lo que sería el derecho penal de autor. Nosotros en los años 70 en este país tuvimos un tipo penal que tipificaba una conducta con una sanción privativa de libertad en función de que dos personas adultas, capaces, tenían relaciones homosexuales. ¿Sí? Estaban sancionando esta conducta, sancionaba específicamente un acto o una calidad natural de la persona como es su orientación sexual. Ahí hablamos de derecho penal de autor. Hoy nosotros hablamos de derecho penal de acto. Y para analizar, para nosotros responsabilizar a una persona por sus actos, debemos realizar un ejercicio de imputación. ¿Y cuál es o qué es este ejercicio de imputación? Nosotros lo que debemos hacer es responsabilizar a esa persona por la acción desvalorada que cometió. Y le vamos a responsabilizar por ese hecho puntual que realizó. Si yo hablo de que una persona mata a otra y comete un delito de
homicidio tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, bueno, tenemos que realizar un ejercicio de imputación y tenemos que iniciar un proceso investigativo que me permita llegar a dos conclusiones fundamentales. La primera, ¿cuál es? La existencia de un delito, ¿sí? Entonces, cuando el fiscal inicia una investigación previa o inicia una instrucción, lo que primero tiene que hacer es primero verificar si la conducta que está investigando constituye un delito, en este caso un delito de acción pública. Una vez verificado este hecho, verificado que esa conducta constituye un delito de acción pública, iremos ¿a qué? A responsabilizar a alguien. ¿Quién realizó esa conducta? Y se le imputará la realización de esa conducta, lo cual terminará con una consecuencia jurídica que es la imposición de una pena privativa de libertad. ¿Sí? En este aspecto, una vez que nosotros realizamos como fiscales la investigación, en nuestro sistema tenemos que determinar qué tipo de conducta realizó esa persona y si esa conducta tiene que ver con los elementos objetivos del tipo penal. Si yo realizo los elementos objetivos del tipo penal y los subjetivos también, yo voy a ser responsabilizado, pero voy a ser responsabilizado en función de ¿qué? Porque nuestro código en el artículo 42 y en el 43 nos habla de autoría y de participación, ¿sí? Entonces, el artículo 42 y el artículo 43 nos dan las bases conceptuales, sustantivas, ¿para qué? Para poder reimputar a una persona y poder responsabilizar a esa persona, ¿por qué? Por el tipo penal que nosotros estamos investigando. Y en función de eso, nosotros vamos a analizar un poco qué es la autoría y qué es la participación. ¿Sí? La autoría y la participación, como nosotros la conocemos actualmente, en función de que son instituciones que el legislador ecuatoriano las ha incorporado, ¿sí? Las ha copiado muchas veces de otras legislaciones, son instituciones que se desarrollan en el derecho penal alemán. ¿Sí? El derecho penal alemán nos sienta las bases de lo que va a ser la autoría y lo que va a ser la participación. Y nos señala que existe una diferencia entre un autor y un partícipe. El tipo penal alemán que se refiere a este tema es bastante ambiguo. Lo único que nos dice es que será autor del delito la persona que realice la conducta punible. No se refiere a nada más en concreto como nosotros tenemos en el artículo 42. Y en función de esta construcción bastante ambigua del legislador alemán, los juristas alemanes lo que han hecho es estructurar un sistema dogmático de interpretación de cuándo, en qué circunstancias y en qué tipo penal una persona es autor o es partícipe. Sí, es interesante en este tema analizar que en Alemania, en España, en Argentina, se utiliza mucho la interpretación dogmática. ¿Sí? A nosotros en las aulas nos enseñaron, a mí en la universidad y creo que a todos, a hacer una interpretación exegética, una interpretación gramatical. Si nosotros no tenemos escrito con punto y coma en la ley, ¿sí?, la norma, en función de cómo nos han enseñado a interpretar, muchas veces no sabemos qué hacer. Y quienes estamos en el libre ejercicio profesional o quienes están en la fiscalía, ¿sí?, muchas veces ven resoluciones de nuestros jueces en función de esta interpretación. El juez no sabe qué hacer cuando tiene un caso un poquito diferente al que le dice la norma penal, o la norma, en este caso cualquiera, pero una norma penal. En función de que nos enseñaron a leer las normas, no nos enseñaron a interpretar, no nos enseñaron a sistematizar, no nos enseñaron a criticar, no nos enseñaron a conglobar todo el sistema jurídico con un análisis de constitucionalidad o con un análisis de convencionalidad para resolver en función de lo que nos decía Rodrigo, en función de normas, de principios, tutelando derechos. ¿Sí? Esa es la diferencia que muchas veces tenemos nosotros cuando cogemos un texto de un autor ecuatoriano y cuando cogemos un texto de un autor extranjero.
El autor ecuatoriano generalmente se limita a hacer un comentario en función del orden que le dice la ley y a poner 4 cositas concretas que a él se le ocurrió. Cuando nosotros vemos la interpretación por parte o el análisis que hacen ciertos autores extranjeros, vemos que acaban llegando a conclusiones en función de ciertas normas que a nosotros ni se nos hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque están aplicando otro método de interpretación. Y este método de interpretación que yo les señalaba es el método de interpretación dogmático, que hoy es muy criticado, que hoy se dice que tiene muchas limitaciones, que se lo ha criticado en función de que toma a la ley como un dogma. ¿Sí? ¿Cuál es la materia prima para hacer la interpretación dogmática? La norma jurídica. Y de la norma jurídica nosotros hacemos una sistematización, un análisis, una crítica y llegamos a ciertas conclusiones. Eso hacen los autores alemanes. Y los autores alemanes lo que acaban haciendo es que existe una diferencia entre autoría y participación. Sin embargo, ellos también señalan que muchas veces o comienza este análisis sobre autoría y participación con algo que se llama el concepto unitario de autor. En muchas legislaciones o en muchos países hemos entendido que todas las personas que participan en la realización del tipo penal, el legislador les considera autores. No importa qué hayan realizado, lo que importa es que participaron dentro de la realización del acto desvalorado, del acto prohibido. Y esta es la conceptualización del concepto unitario de autor. ¿Y qué es lo que busca el concepto unitario de autor? Busca una prestación causal para la realización del tipo. Si yo realicé un acto que en función de un vínculo de causalidad me lleva, ¿sí?, o tiene relación con el resultado desvalorado que me pide el tipo penal, yo soy autor. ¿Sí? Esta concepción tiene mucha más aplicación en el derecho penal anglosajón, ahí no tienen esta diferenciación y muchos autores la toman como una forma de participación, como una forma de determinar la autoría. Luego viene otra forma de determinar la autoría, que es la distinción entre las distintas formas de colaboración, que eso nos va a sonar más a lo que nosotros tenemos, porque entendemos que no es lo mismo que realice una persona todos los actos para realizar el tipo penal, a que yo le ayude, ¿sí?, a que yo le colabore. ¿Por qué? Porque ¿qué va a implicar que haya una diferenciación entre quién realiza todos los actos y quién colabora? Una diferenciación en la pena, porque no es lo mismo que yo realice un delito mío, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo me robe un auto, que yo le asesine a uno de ustedes, que yo cometa una estafa a gran escala, o que yo cometa un peculado o algún tipo penal mucho más complejo, algún tipo penal económico, a que alguien de ustedes me ayude para que yo realice este delito, ¿no es cierto? Debemos tener en nuestro sistema y en la doctrina actualmente, debemos tener algún tipo de diferenciación punitiva. Y aquí nosotros entramos en la distinción de las distintas formas de participación. Y se señalan 2 formas de participación de forma general: la autoría y la participación. La participación ya en un sentido restringido. Y bueno, ¿qué es? Y aquí se señalan 2 tipos de concepto. El concepto extensivo de autor, donde se señala que todas las personas son autores del hecho punible y que lo único que hace el legislador es modificar la pena en función de que hayan tenido una participación accesoria, o el concepto restrictivo de autor, que es el concepto que nosotros tenemos actualmente en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué nos dice este concepto restrictivo de autor? Nos dice que todo el que causa el delito es autor, porque no todo el que interpone una condición causal del hecho realiza el tipo. Entonces, lo que nos dice es que va a haber una diferenciación de algún modo en función de que ciertas personas que realizan todo el tipo penal, ¿sí?,
tendrán una sanción y las que colaboran accesoriamente tendrán otro tipo de sanción. De aquí se derivan varios tipos de teorías. Por ejemplo, tenemos una teoría objetivo formal, tenemos teorías objetivos materiales, tenemos teorías subjetivas. ¿En qué se diferencian las teorías objetivas de las teorías subjetivas? Las teorías objetivas lo que nos dicen es que serán autores las personas que realizan los elementos del tipo penal. Y las teorías subjetivas lo que nos dicen es, aparte de usted realizar los elementos del tipo penal, tenemos que ver su intencionalidad. Entonces ahí vienen las teorías subjetivas, la primera que tiene que ver con la teoría del dolo. Usted actuó con intención de realizar los elementos objetivos del tipo penal. O usted actuó con interés de realizar esa conducta delictual, que es la teoría del interés. Y luego se mezclan estas dos teorías objetivas y subjetivas y se generan otra serie de teorías. Después, en los años 60, un profesor alemán, me imagino que muchos han de conocer, Klaus Roxin, él hace un análisis en su obra, esta es su obra para acreditación como profesor titular de Derecho Penal, y él escribe un libro muy extenso, muy grande, que está desde hace mucho tiempo traducido al español, que es la autoría de participación en el derecho penal. Y ahí él nos propone, y en otros trabajos previos él ya nos propone, la teoría del dominio del hecho. ¿Y qué es la teoría del dominio del hecho? La teoría del dominio del hecho lo que nos dice es que será autor la persona que domina el hecho, que domina o que decide si se realiza o no ese tipo penal, si se realiza o no la conducta delictual. Esa persona es a quien vamos a considerar nosotros autores. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué cambia todo el panorama sobre autoría y participación en la teoría del dominio del hecho? ¿En función de qué? De que esto nos permite, porque antes no podíamos, antes de la teoría del dominio del hecho, no podíamos nosotros hablar de coautores ni de autores mediatos. ¿Sí? No encajaba en ninguna de las teorías el tema de la coautoría. ¿Qué es la coautoría? La coautoría implica un dominio funcional del hecho. Todos nosotros nos ponemos de acuerdo para realizar un hecho delictivo. Bueno, no todos porque estamos muchos, pero 5 de nosotros nos ponemos de acuerdo para robar el banco del Pichincha que está aquí a pocas cuadras. ¿Sí? Cada uno de nosotros determinamos una función específica. Me imagino que como estamos aquí muchos jóvenes, deben haber visto la serie La Casa de Papel. ¿Vieron la serie La Casa de Papel? ¿No tienen Netflix? Bueno, es una serie española en la cual se reúne un grupo de delincuentes y roban la Casa de la Moneda en Madrid, ¿sí? Pero ahí hay un dominio funcional del hecho. ¿Por qué? Porque hay planificación. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene una actividad determinada, específica. Si una de las personas, en este caso la coautoría, no realiza la actividad que le corresponde, no se cumple el tipo penal. Si nosotros nos ponemos de acuerdo para robar un banco, pero alguno de ustedes falta, se enferma o no cumple su función, no acabamos robando el banco. Ahí nosotros tenemos coautoría, porque hubo un dominio funcional del hecho. Y eso es lo que nos permite esta nueva teoría del dominio del hecho. Y la otra cosa es, nos permite un concepto nuevo para esa época, para los años 60, cuando Roxin plantea, que es el concepto de autoría mediata. Hay casos en los cuales yo decido que se cometa el delito, yo decido que se cometa el acto punible, pero yo no ejecuto ese acto punible. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo decido, o cuando esto pasó, qué pasa cuando yo decido, por ejemplo, que tengo o que se le debe asesinar a mi esposa? ¿Sí? Yo ya no quiero estar casado con mi esposa, yo tengo hipotéticamente muchos bienes y lo que yo quiero es apropiarme de esos bienes. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo contrato una persona para que esa persona le
dispare a mi esposa. En este caso, si nosotros nos vemos las teorías que habíamos mencionado de forma muy general, yo no estoy realizando los elementos del tipo objetivo porque yo no le estoy matando. ¿Sí? Yo lo que hice es disponer a otra persona que realice esa conducta. Y no me encaja en ninguna de las teorías que nosotros estábamos antes. Por eso Roxig nos dice, no, tenemos que buscar una manera de ¿qué? De responsabilizar al autor que está atrás en los casos en que otra persona es la que ejecuta esa acción. Y con esta teoría del dominio del hecho, Roxig nos crea un concepto, y este concepto es de el autor mediato, o de la autoría mediata, o la del autor detrás del ejecutor. Y se posibilita que en ciertos casos y en ciertas condiciones no solo sea sancionada la persona que realiza la acción, sino que también sea sancionada quién está atrás, quién le ordenó. Por eso es tan novedosa en la época que salió la teoría del dominio del hecho. Y esta teoría del dominio del hecho lo que nos hace es, nos diferencia dos tipos de dominio. En primer lugar, el dominio de la acción. El ejecutor domina la acción. Y para yo ser autor directo, debo, aparte de decidir que se realice la acción, ejecutar esa acción. Y tenemos también el dominio de la voluntad. Y el dominio de la voluntad se da en varios casos en función de que yo domino la voluntad del ejecutor y yo lo que hago es que yo obligo al ejecutor a que realice la conducta delictual que yo, autor de detrás, determino. Y tenemos 4 casos de dominio de la voluntad. El dominio de la voluntad en virtud de la coacción. ¿Qué pasa si yo a uno de ustedes, ¿sí?, le obligo mediante coacción, no sé, a uno de ustedes le enveneno y le digo que si no le mata a mi esposa, no le doy el antídoto? ¿Sí? Uno de ustedes va, da muerte a mi esposa y regresa para que le dé el antídoto. ¿Quién es el que realizó la conducta punible ahí? La persona coaccionada. ¿Quién tiene responsabilidad por esa acción? Yo, ¿en función de qué? De que yo le manipulé de tal manera utilizando coacción para que él no tenga ninguna otra alternativa que realizar lo que yo le dispongo. ¿Esa persona es sancionable penalmente? No, porque tenía viciada su voluntad. ¿Quién es el que debe ser sancionado penalmente ahí? Yo. ¿Sí? Porque pónganse a imaginar y siéntense como cualquier juez. Si a ustedes les dicen que se van a morir porque están envenenados y yo tengo el antídoto, creo que todos realizamos la conducta para salvarnos. ¿Sí? Entonces no podemos sancionar. La siguiente, la siguiente forma de dominio de la voluntad es el dominio de la voluntad en virtud del error. ¿Qué tiene que ver el error? No sé, me imagino que algún día estudiaron el concepto de error, error de tipo y error de prohibición. Yo le engaño a la persona, ¿sí? Yo le digo, ve hermano, llévame mi maleta que yo ya te alcanzo. ¿Sí? Lleva mi maleta al hotel que yo ya te alcanzo. Pero en mi maleta hay 5 kilos de cocaína. Esa persona está llevándose, ¿qué? Supuestamente mis pertenencias personales, mis libros, no sé, mi laptop o lo que sea. Él no está consciente de que se está llevando una sustancia sujeta a fiscalización. ¿Por qué? Porque yo le engañé. Esa persona incurre en algo que la doctrina denomina error de tipo. ¿Por qué? Porque al desconocer uno de los elementos objetivos del tipo penal, está actuando sin dolo. Él no tiene la intención de transportar. Él tiene la intención de transportar mi computadora, mis libros o mis pertenencias, más no, en este caso, una sustancia sujeta a fiscalización. Yo le engañé. Pero ¿quién sí tiene la intención de transportar? Yo, el que engaña. Entonces, en este caso, cuando hay un dominio de la voluntad por error, porque yo le engaño al ejecutor,
el ejecutor tampoco tiene responsabilidad. ¿Quién tiene responsabilidad? Yo, que dominaba, en este caso, la voluntad y que tenía dominio del hecho. El tercer elemento es el dominio de la voluntad cuando se utilizan inimputables. ¿Qué pasa si ustedes cogen un niño de 11 años, ¿sí? No tiene ningún tipo de responsabilidad, y le dicen, le dan un frasquito y le dicen, ponle en el café de tu mamá que esto es azúcar? Y no era azúcar, era veneno. ¿Ese niño tendrá responsabilidad? No, el que tiene responsabilidad soy yo. ¿Por qué? Porque utilicé a un menor, en este caso, para realizar la conducta delictual. Y el último elemento, o el último de las categorías de estas sobre dominio de la voluntad, es el dominio de la voluntad en virtud de estructuras de poder organizadas. Es un caso de un nazi, ¿sí? Adolf Eichmann, que se dedicaba a cuadrar y hacer los horarios de los trenes en la Alemania nazi. Y estos trenes llevaban los judíos a los campos de concentración. ¿Sí? Y él era un genio de la estadística y lo que hacía era realizar la manera más eficiente de cómo los trenes transportaban de la ciudad a los campos de concentración a los judíos. Cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, este nazi logra escaparse y se va a vivir en Buenos Aires. Y unos años después le encuentra el servicio secreto israelí en Buenos Aires y lo que hacen es, le secuestran, le suben en un avión porque no tenían autorización del gobierno argentino, en ese caso gobierno peronista que estaba, que les protegía a los nazis de alguna manera, les secuestran, le suben en un avión y le llevan a Israel. Y en Israel le ejecutan, le sancionan o le emiten una sentencia. Y le emiten una sentencia responsabilizándole a él en función, no de lo que él hacía, que era, no es simple, pero él lo único que hacía era determinar cómo era más eficiente que los judíos vayan a los campos de concentración, ¿sí? Él no les ponía el gas, él no les mataba, él no les torturaba. Era un simple funcionario administrativo que determinaba las rutas de trenes en este caso. Y a él se lo sanciona. Y a él se lo sanciona en función que se determina que en ciertos casos, en este caso por eso se llama dominio de la voluntad en virtud de estructuras de poder organizadas, hay una jerarquización funcional de las estructuras, ¿sí? En este caso el Estado alemán tenía una organización y dentro de esa organización habían jerarquías. Y dentro de esas jerarquías se cumplían ciertos objetivos institucionales. Y dentro de una de esas jerarquías, para que se puedan asesinar a los nazis, estaba esta persona. Y sin su actuación no se hubiera podido asesinar a los judíos en función de que si él no cumplía con la función de determinar cómo van los trenes a los campos de concentración, simple y llanamente los judíos no iban a los campos de concentración, por lo tanto no les hubieran matado como les mataron en los campos de concentración. Y Roxin analiza esta sentencia del caso Eichmann y determina que hay dominio de la voluntad en virtud de estructuras de poder organizadas cuando el superior jerárquico tiene una estructura capaz de que con su sola orden se cumplan actos delictuales. ¿Sí? En este caso, Hitler y en este caso quienes estaban dentro de esa cadena de mando del primer escalón de la organización, tenían una organización criminal de tal manera que lo que ellos decían se hacía, sin importar quién ejecute. Esta teoría utilizó la Corte Suprema del Perú para responsabilizar a Fujimori. ¿Sí? A Fujimori se le responsabiliza por el caso Barrios Altos y por el caso La Cantuta, en función de qué, de que él organizó o él estructuró una organización dentro del Estado peruano con la única finalidad de eliminar sin un proceso previo, sin un debido proceso, sino ejecutar extrajudicial y realizar desaparición forzada de personas a las personas de Sendero Luminoso que se les consideraba terroristas y en ese caso a varias otras
a varias otras personas, ¿no es cierto? Para que se dé dominio de la voluntad en virtud de estructuras de poder organizadas, se deben cumplir algunos requisitos. En primer lugar, la persona debe tener un poder de mando. Fujimori tenía un poder de mando en el Estado peruano. Debe esta organización haberse desvinculado del ordenamiento jurídico formal. ¿Sí? Si bien el Estado peruano tenía una estructuración formal y tenía objetivos democráticos, una parte del sistema secreto y del aparataje militar se desvinculó de esas funciones normales del Estado peruano y lo que hicieron es dedicarse a ¿qué? A eliminar a estos contendores, en este caso a los miembros de Sendero Luminoso. El tercer elemento es la fungibilidad del ejecutor. ¿Qué pasa si, no sé, en el caso de Fujimori o en el caso de Hitler, determinaban que tenía que asesinarse a una persona X? Había tantos ejecutores como el sistema les da, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si en este caso debe haber fungibilidad de los ejecutores en función de que vamos a tener un montón de soldados o de personas del servicio secreto o de personas de la policía, que no importa quién ejecute? ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de gente que puede realizar esas funciones que no importa si Pepito faltó o si se jubiló o si se murió, siempre habrá alguien que realice las órdenes. Estos son más o menos los tres aspectos que tienen que darse para el dominio de la voluntad de estructuras de poder organizadas. Y lo que se busca es que en sí quienes ordenan las ejecuciones, quienes ordenan las desapariciones forzadas, quienes ordenan dentro de un aparataje estatal cometer delitos contra derechos humanos sean sancionados. Y no solo sean sancionados los ejecutores, en este caso los que están en los rangos más bajos de la cadena, más bajos de la organización criminal. Esta teoría se quiso aplicar aquí en el Ecuador, ¿sí?, para criminalizar los casos investigados por la Comisión de la Verdad en el 2010. No sé si ustedes saben, pero la Fiscalía General del Estado tiene una unidad. Esta unidad nace después de que en el 2010 se hace la Comisión de la Verdad, que investiga las violaciones de derechos humanos que sucedieron desde el año 84, me parece que hasta el 2008 en el Ecuador. Y específicamente se dedican a ver, bueno, qué pasó en el gobierno de León Febres Cordero con la persecución de las personas de Alfaro Vive. ¿Sí? ¿En función de qué? De que había evidencia de que muchos de los casos no se resolvieron de una manera legal, ¿no es cierto? Hoy es claro, yo cometo un delito, ¿sí? Viene la policía, me aprende, me lleva a una unidad de flagrancia, en 24 horas me ponen ante un juez y de ahí se discuten medidas cautelares. Primero se califica flagrancia, después se me formula cargos y después en esa misma audiencia vamos a discutir si se me aplica o no prisión preventiva. Cuando nosotros del año 84 al 88 teníamos un organismo como el SIC-10, ¿sí? Nada de esto se cumplía. Venía un pesquisa vestido de civil o dos pesquisas vestidos de civil con revólver aquí atrás, nos cogían, nos golpeaban, nos subían en un carro particular y desaparecíamos 1, 2, 3 meses hasta que asomábamos muertos o asomábamos golpeados y decíamos que no sabía qué nos pasó. En función de que en esa época no se aplicaban el debido proceso ni ciertos respetos a principios que para ahora, para nosotros son básicos, se constituyó esta Comisión de la Verdad. Y se documentaron más de 200 casos en los cuales hay una posible vulneración a derechos humanos. No solo es derecho penal, no solo son conductas delictuales, sino ya son violaciones a derechos humanos y se les quiere categorizar como graves violaciones de derechos humanos en función de que el Estado ecuatoriano fue el que participó directamente. ¿Sí? En función de eso se quiso aplicar esta teoría para algunos de los funcionarios de rango superior y lamentablemente hay que ser sinceros, el primer proceso iniciado por la Comisión de la Verdad en este país comenzó en el año 2010. Vamos 2018 y todavía no tenemos audiencia de juicio. ¿Sí?
ese proceso por cuestiones políticas, por cuestiones ya de tema político y de arreglos políticos, ha pasado guardado y en silencio más de 8 años. Y hasta ahora no tenemos una respuesta contundente para lo que son las violaciones de derechos humanos ni cómo tienen que tramitarse. Y después nosotros tenemos, ya después de eso tenemos la coautoría. ¿Sí? Yo ya les hablé de lo que era la coautoría. La coautoría implica una cooperación o una división funcional del trabajo, de lo que tenemos que hacer. Estos parámetros que están en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal nos van a servir para analizar o para imputar responsabilidad a una persona cuando hablamos de delitos comunes. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un delito común y entre un delito especial? En el delito común no tenemos un sujeto activo cualificado. ¿Sí? Cuando el código nos dice en el homicidio la persona que, o cuando hablamos de un delito sexual y nos dice la persona o quién o quiénes, ¿sí? Nosotros hablamos de que no hay un sujeto activo cualificado. Sin embargo, en un delito especial nosotros tenemos una cualificación. Cuando nos dice el funcionario público, cuando nos dice, en el caso, cuando nos habla del funcionario público, cuando habla de los administradores, los gerentes, etcétera, etcétera, ahí tenemos una cualificación especial. Y ahí nosotros vamos a aplicar elementos especiales para determinar la autoría y la participación, ¿no es cierto? Entonces tendremos autoría directa en delitos especiales, coautoría en delitos especiales y autoría mediata en los delitos especiales. Para que haya autoría directa en los delitos especiales, ¿quién tiene que cometer el hecho punible? La persona que le diga o la calidad que le diga el tipo penal. Si me dice el funcionario público y yo no soy funcionario público, hasta ahí se acabó mi análisis. No es de ese delito, busquemos otro tipo penal. ¿Sí? Cuando haya coautoría en los delitos especiales, ¿quiénes pueden ser coautores en los delitos especiales? Las personas que tengan esas calidades específicas. ¿Sí? Y estos tipos de autoría, tanto en delitos comunes y en delitos especiales, no ha variado. Los mismos parámetros teníamos nosotros en los mismos artículos 42 y 43, 41, 42 y 43 del Código Penal de 1971. Sin embargo, nosotros en el Código Penal anterior teníamos como categoría de participación el encubrimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos autores, cómplices y encubridores? ¿Y quién era el encubridor? El encubridor era la persona que realizaba actos posteriores a la ejecución del delito para tapar el cometimiento del delito, para encubrir el cometimiento del delito. Esto se elimina en el Código Orgánico Integral Penal en función de que el encubrimiento, al ser posterior a la realización del delito, no tiene que ver con ninguna de las categorías de participación y lo convertimos en ¿qué? Convertimos el encubrimiento en fraude procesal, que es un tipo penal independiente. Entonces, nosotros hoy en el Código Orgánico Integral Penal tenemos autoría directa, autoría mediata y coautoría. Esas son las tres clases en el tema de autoría. Y después tenemos algo que se llama la participación. Y la participación vamos a tener dos categorías puntuales en el Código Orgánico Integral Penal: la inducción y la complicidad. ¿Qué diferencia hay entre la pena del autor directo, del autor mediato, el de coautor? Esos tres van a tener una pena mayor que la del cómplice. Pero no van a tener una pena mayor que la del inductor, porque a nuestro legislador se le ocurrió que si bien la inducción está dentro de la participación, el inductor tiene la misma pena que el autor, lo que a mí me parece desproporcionado y no tiene una lógica. ¿Pero qué es la inducción? ¿Cuándo yo soy inductor? Yo soy inductor cuando influyo, ¿sí?, en la psiquis de la persona de una forma tal que mi influencia es la que determina que esa persona realice la conducta punible. ¿Sí? Ahí yo tengo inducción. ¿Yo tengo dominio del hecho ahí? No, porque yo no estoy realizando la acción punible, ni yo estoy determinando que esa persona realice la acción punible, sino mi influencia psicológica es la que le da un empujoncito para que realice el delito esa persona. Y después yo tengo la complicidad.
¿Qué es la complicidad? La complicidad es la realización de actos anteriores y simultáneos que le van a permitir a la otra persona, realizar la acción punible. Acuérdense, el cómplice colabora en la realización de una conducta punible de otra persona. No es el delito del cómplice, es el delito de otra persona, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos, en este caso, tenemos complicidad. Y nosotros ya cerraríamos todas las categorías de autoría y participación que nos dice nuestro Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Tendremos autor directo, autor mediato y coautor, y tendremos inductor y cómplice. En estas circunstancias y en estas calidades, nosotros lo que haremos es, ya cuando analizamos si una persona o analizamos la existencia del cometimiento de un delito, cuando queremos responsabilizar a esa persona o a esas personas por ese delito que se realizó, entraremos a analizar si fue autor directo, autor mediato, ¿sí? O si fueron coautores, o entraremos a analizar si fue cómplice o fue inductor. Hay un error muy grande que se comete y es generalizado porque inclusive la Corte Nacional lo hace en sus sentencias, es la determinación de que existe un autor directo y existen coautores. No sé si han visto sentencias en ese tipo. Dice Andrés Salazar como autor directo del delito y Juanito, Pepito y Josecito son coautores. No puede haber lógicamente en una misma sentencia un autor directo y varios coautores. ¿En función de qué? Lo que me está diciendo el juez es que hubo dominio funcional del hecho y todos son coautores. Yo he visto sentencias de Corte Nacional en las cuales los jueces sentencian y sancionan a los cómplices sin haber procesado ni sin decirnos quién es el autor. ¿Sí? Y tiene que haber una unidad de la imputación. Debemos determinar quién cometió el delito y quién le ayudó. Y tendrán que ser sancionados los dos en función de que se hayan cumplido esas calidades. Estas categorías que nosotros hablamos sobre autoría y participación, también las recoge el Estatuto Penal de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, y más o menos las analiza dentro de la misma categorización. ¿Sí? Esto no quiero meterme en el tema porque nos diríamos sobre mucho más tiempo, pero estas mismas formas de intervención punible con ciertos aspectos específicos las estamos aplicando en lo que es derecho penal internacional. Ustedes saben, no tenemos una Corte Penal Internacional que va a determinar responsabilidad subsidiaria cuando los estados no sancionan a los perpetradores de violaciones a derechos humanos. Tenemos una Corte Penal Internacional en las cuales se puede procesar. ¿Sí? Actualmente, en estos meses se presentó una denuncia en contra de Nicolás Maduro y esa denuncia está progresando en la Corte Penal Internacional y si se le abre un proceso a él y a su gente, se aplicarán ciertos parámetros parecidos a los que hemos analizado en función de que el Estatuto de la Corte Penal Internacional también nos prescribe o nos determina estos elementos de autoría y de participación. Bueno, espero que haya quedado claro en función de cuándo debemos aplicar el artículo 41, 42 y 43 del Código Orgánico Integral Penal, pero me queda un hecho también que tiene que puntualizarse. Aparte de, cuando nosotros hablamos de delitos especiales, también tenemos ciertos delitos que son los delitos de infracción de deber. ¿Sí? En los delitos de infracción de deber vamos a tener elementos específicos para determinar quién es autor y quién es partícipe. Cuando nosotros hablamos de todo este tema de corrupción que está viviendo Latinoamérica por los casos de Odebrecht y sobre todo el Ecuador, hablamos que son delitos especiales y en esta determinación de quién es autor de esos delitos especiales tendremos que aplicar y nuestras cortes tendrán que aplicar esta categorización de cómo responsabilizar en estos delitos de infracción de deber. ¿Y por qué es importante esto? Porque para yo responsabilizar a alguien tengo que entrar a analizar qué, si realizó una acción o si realizó una omisión. Y si el tipo penal me prescribe sanción para una conducta
omisiva o para una conducta activa. Cuando nosotros hablamos de esta denominación de los delitos de infracción de deber y de cómo tienen que responsabilizarse los delitos de infracción de deber, la determinación de si el funcionario público realizó una acción o una omisión ya no se discute. Solo se discute si dentro de las facultades extrapenales, dentro del análisis administrativo, dentro de las funciones que él tenía que realizar, tenía o no que haber o impedido que se realice la conducta o no haber realizado esa conducta, con lo cual se cierra el círculo y nos hace mucho más fácil la imputación. ¿Sí? No les quiero cansar más, espero que haya sido claro. Espero que de aquí, sobre todo los estudiantes, vayan a analizar lo que nos dice el artículo 41, 42 y 43 del Código Orgánico Integral Penal y desde ahora en adelante comiencen a analizar o comiencen a interpretar estos dos artículos desde una forma un poco más técnica y entendiendo que no tenemos que meter a todas las personas que participan en un proceso penal en un mismo saco. Generalmente nuestros jueces y nuestros fiscales lo que hacen es, se preocupan de probar que se realizó el delito, que hay un delito de acción pública y lo que hacen, o lo siguiente que hacen es meter a todos los partícipes en un mismo saco y imputar como que todos son autores directos a ver qué sale. Eso no es técnico, eso viola derechos y eso también tiene implicaciones con cierta afectación al debido proceso. ¿Por qué? Porque restringe mi derecho a la defensa. No es lo mismo que yo me defienda por una imputación en calidad de autor directo, de autor mediato, a que yo me defienda como cómplice. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a utilizar estos parámetros técnicos y tenemos que interpretar de una forma sistemática nuestro Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? Bueno, para culminar yo quiero hacer un agradecimiento muy grande al Colegio de Abogados de Chimborazo, del cual soy miembro desde hace mucho tiempo. Me alegra mucho que se estén tomando, que estén realizando estos actos académicos de mucho nivel. Vi los expositores que vienen en esta semana y son juristas de primer nivel a nivel nacional. Espero que sepan aprovechar. Felicito a la directiva, felicito por estas iniciativas. Y espero que con la colaboración del Colegio de Abogados y con la colaboración de las universidades y de todos los que estamos aquí presentes, el derecho en Riobamba y en Chimborazo siga sobresaliendo y aplaudo estas iniciativas. De antemano queremos agradecer infinitamente por su participación y le invito en este momento, por favor, al señor máster Hernán Campos, para que nos acompañe y tenga la gentileza de entregar el siguiente presente, por favor. Bueno, perdón. Vamos a brindarle ese fuerte aplauso al señor doctor Rodrigo Miranda Coronel, por favor. Realmente tengo el honor, mi querido Andrés, no solamente porque tú eres parte de este colegio de abogados, uno de los miembros destacados que siempre nos ha estado apoyando, sino el orgullo de compartir, que hemos compartido labores dentro del trabajo y que hemos sido siempre amigos. Andrés, te felicito por tu brillante participación, realmente una conferencia muy interesante sobre la materia penal. A nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo, conferimos el presente reconocimiento al señor doctor Andrés Salazar Arellano por su brillante participación en calidad de expositor en el Seminario de Derecho Penal. Riobamba, 5 de junio del 2018, el directorio del Colegio de Abogados.